Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana, durante la semana, me preguntaba y pensaba y meditaba en estos versículos, ¿no?, de Hebreos capítulo 10, de 19 al 25. Y me surgía esta pregunta: ¿por qué debo ir a la iglesia? ¿Por qué debo congregarme? Y esta pregunta me surgió mientras escuchaba a los ancianos de la iglesia animar a los hermanos que asistan a la iglesia, animar a los hermanos que puedan venir a la casa de Dios para poder alabar juntos, para poder adorar juntos y para poder escuchar de la palabra de Dios. Nos resulta más fácil ahora, hoy en día, abrir el Zoom con un clic, sentarnos en casa, que prepararnos con mucho tiempo para ir a la casa de Dios. Más aún, pues, si venimos de estar mucho tiempo encerrados, ¿no? Nos cuesta salir, y Satanás aprovecha cada situación y el contexto del mundo, esta situación, y nosotros empezamos a poner excusas. Durante el trayecto de mi vida puse un listado de excusas que yo también lo ponía, que yo también lo decía, y también que fui escuchando de otras personas, ¿sí? Esas excusas dicen así: ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a congregarme si Dios está en todo lugar? ¿Para qué voy a congregarme si yo puedo hablar con Dios desde mi casa? ¿Para qué congregarme si no necesito ir a la iglesia para creer en Dios? Si yo soy honesto, me aburre ir a la iglesia. La iglesia está llena de hipócritas, ¿para qué congregarme? Tengo miedo de salir, está fea la situación. Para los hijos de Dios, para los creyentes, no debería ser así. Deberíamos tener muchas ganas de asistir a nuestra iglesia, a nuestra congregación, porque nos hace bien, porque somos un cuerpo y deberíamos estar presentes y funcionando. Por eso en esta mañana les invito a que abramos Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Y dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mientras leía este versículo, anoté 5 puntos por la cual tengo que congregarme, por la cual tengo que ir a la iglesia. El primer punto dice así: debo congregarme para acercarme a Dios como iglesia. La palabra casa, escrita en griego, que dice así, oikos, significa morada, significa familia, significa templo, y se usa para describir que la iglesia compuesta por su redimido, por los hijos de Dios, es su oikos, su morada, su familia, su templo. Asistir a un culto, a la casa de Dios como iglesia, no es algo opcional. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si somos verdaderamente parte de la familia de Jesucristo, deberíamos estar presentes con un corazón ardiente por Él y para Él. 2. Debo congregarme para atraer a otros hacia el encuentro con Cristo. Dice el versículo 22 de Hebreos capítulo 10, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo ser humano necesita de Cristo y necesita reconciliarse con Dios. Para ello es necesario que tenga que acercarse con un corazón sincero y con fe, reconociendo que Jesús es el único Salvador, es el único Redentor, es el Emmanuel, el Dios con nosotros.
y debe aceptarlo como su Dios y Salvador. Y si así lo hace, podrá experimentar la limpieza de sus pecados. Cuando nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos nos ven salir de nuestra casa cada sábado, cada domingo para ir a las reuniones, ellos están sabiendo bien a dónde vamos. El asistir a la iglesia lenta y silenciosamente testifica al mundo a qué Dios adoramos y alabamos. Cuando asistimos regularmente a una iglesia, tenemos un lugar donde invitar a aquellas personas que no conocen de Cristo. ¿Sí? Tenemos un lugar donde ellos pueden aprender más sobre Cristo. 3. Debo congregarme para afirmarme en Dios. Dice el versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mi fe se debilita si no tengo mi encuentro con Dios, si no voy a la iglesia, si no comparto con mis hermanos. Para no fluctuar y caer en todo tipo de error, debo estar firme en Dios. Por eso debemos edificarnos, debemos instruirnos unos a otros, debemos exhortarnos unos a otros, perseverando unánimes. Podemos quejarnos de la música, podemos quejarnos de la palabra de Dios, que el mensaje es aburrido, de que ese mensaje ya lo escuché. Pero déjame decirte que cuando la palabra de Dios es abierta, cuando la palabra de Dios es leída, aunque sea solo un versículo, Cristo es exaltado. Y dice Isaías 55:11, que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Recuerdo que en mi tiempo de adolescencia, un hermano de la iglesia me decía, me había preguntado si yo ese mensaje ya lo había escuchado, un mensaje de una persona que estaba compartiendo desde el púlpito, y yo le había dicho que sí, que me había aburrido. Y me mira y me dice, quizás Dios está haciendo que escuche nuevamente el mensaje porque quizás tenga algo que aprender, porque todavía no lo has asimilado, todavía no lo has entendido, y por eso quizás el Señor está usando el mismo mensaje para que puedas aprender. Eso me quedó calado en mi corazón, y hoy en día cada vez que voy a la iglesia siempre trato de orar al Señor para pedirle de ir con un corazón predispuesto a escuchar la palabra de Dios. Otro ejemplo, puede que cuando estamos en la mesa, cuando estamos cenando, cuando estamos almorzando, nos decepcionemos también de la comida porque está desabrida, pero saben que ni por más que nosotros nos decepcionemos y comemos igual, nuestro sistema digestivo aún asimila la comida y nuestro cuerpo es nutrido. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Si nosotros asistimos a la iglesia, regularmente nos alimentamos de la palabra de Dios. 4. Debo congregarme para ayudar a otros. Dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia, nuestra congregación, es la familia espiritual que Dios nos dio para fortalecernos, para ayudarnos, para animarnos. La iglesia nos provee la oportunidad de servir a otros. Cuando asistimos a la iglesia aprendemos sobre las necesidades de otros, de nuestros hermanos, y nos motiva a ministrarles, nos motiva a orar por ellos. Por eso déjame decirte que no se trata ni de ti ni de mí. Entonces, ¿cómo podemos edificarnos entre los hermanos en la fe si no pasamos tiempo con ellos? Sí o sí hace falta un contacto personal. La iglesia es también donde podemos desarrollar nuestros dones y con nuestros dones servir a los demás, y los hermanos con sus dones servirnos y edificarnos a nosotros. No es posible edificar el cuerpo de Cristo si en la práctica vivimos divorciados de la iglesia de Dios. El quedarnos en casa es un acto de egoísmo y revela una cierta dureza en nuestro corazón.
No solo debemos asistir a la iglesia para fortalecernos, sino también para fortalecer, ayudar, animar, edificar a otro y servirnos uno a otro. 5. Debemos congregarnos porque Dios lo manda, porque es su voluntad. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto cuando veis que aquel día se acerca. Que este pensamiento, que esta pregunta del por qué debo congregarme pueda entrar en tu pensamiento, puedas meditar en estas palabras, en estos versículos, sabiendo que tengo que congregarme para acercarme a Dios como iglesia, sabiendo que debo congregarme para atraer a otro hacia el encuentro con Dios, con Cristo. Sabemos que debo congregarme para afirmarme en Dios, sabiendo que debo congregarme para ayudar a otros y lo más importante, sabiendo que debo congregarme porque Dios lo manda, porque es su voluntad y nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Que este pensamiento, que este devocional te sea de ánimos y cuando llegue el día de ir nuevamente a la iglesia, podamos encontrarnos ahí y podamos ser cada vez más para poder cantarle, alabarle a nuestro Dios. Porque cada paso que demos, porque cada decisión que tomemos, tiene que glorificar el nombre de nuestro Dios. Que Dios bendiga su mañana.